Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Pues vamos a continuar con lo referente a los contenidos que estamos trabajando el día de hoy. La última sesión estuvimos revisando las últimas razones financieras, las de rentabilidad, y te había pedido de favor que vieras este video que tenía que ver con el sistema DuPont. ¿Sale? Entonces, el sistema DuPont fue justamente propuesto por una empresa, si la ubicas, es justamente DuPont, que se encarga de la fabricación y elaboración de algunas piezas, de algunos materiales que tienen que ver con pinturas y con colorantes y cosas por el estilo. Entonces, a ellos se les ocurrió hacer este desglose de tal forma que tuviéramos una manera de representar cada una de las cuentas o de las razones que contribuyen a que el rendimiento de la inversión sea de una determinada manera. Recordemos que el rendimiento del capital, el ROE, Return on Equity, era una de las nociones que más le interesaba mantener a los accionistas de una empresa. Entonces, vamos a continuar platicando un poquito acerca del desglose que se hace y tengamos en cuenta lo siguiente. La utilidad neta entre el patrimonio de los accionistas era la forma en la que yo iba a calcular esto. Si lo vemos matemáticamente, yo puedo multiplicar y dividir a esta cantidad el total de los activos. ¿Sí? Lo multiplico y lo divido. Entonces, ¿qué ocurre si yo tomo el numerador como utilidad y el denominador los activos? Estoy teniendo esta otra razón que es el rendimiento de los activos. ¿Sí? Una razón de rentabilidad que habíamos platicado. Y por otro lado, estaría teniendo el numerador activo con el denominador patrimonio y tendría esta otra razón que era un multiplicador de actividad financiera. Si recuerdas, esta es una de rentabilidad y la otra es una razón financiera de apalancamiento. ¿Sí? Rentabilidad y apalancamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando respecto a esta nueva forma? La de apalancamiento la voy a dejar tal cual, pero ahora voy a descomponer la razón de rentabilidad. ¿Sí? La razón de rentabilidad, por un lado, tendrá que ver con las utilidades y los activos, pero ahora lo que voy a hacer es, del mismo modo que había hecho antes, ahora voy a multiplicar y dividir el ingreso. De tal forma que tomo el denominador ingreso y el numerador utilidad y voy a tener esta otra, que era mi margen de utilidad. Este margen de utilidad también seguía siendo una razón de rentabilidad. Ajá, como ya lo habíamos platicado, que proviene por un lado de la parte que tiene que ver con el qué tanto provecho le estoy sacando a lo que vendo. Es decir, cuánto de cada dólar o de cada peso que está entrando en la empresa realmente es dinero que se está quedando como una utilidad y cuánto se está perdiendo en los diferentes gastos, en los costos, en los gastos que no son necesariamente de la actividad de la empresa, como los financieros. ¿Mm? Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, si yo tomo el numerador de ingreso y lo divido entre el denominador activos, lo que voy a terminar, o con lo que voy a terminar, es con la rotación de activos. ¿Sí? Este otro indicador que tengo por aquí, que de hecho es un indicador de actividad. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, al final me estoy dando cuenta que esta magnitud que originalmente estaba queriendo analizar, que es una magnitud de vista a los accionistas, es decir, al máximo interés de los accionistas, proviene de fuentes que tienen que ver, uno, con la rentabilidad,
que el negocio en sí mismo está produciendo. Tiene que ver con qué tan activo es este negocio y cuán apalancados nos encontramos en el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mejorar el rendimiento que tienen los accionistas, fíjate cómo sale de multiplicar estas tres magnitudes que ya habíamos analizado. Entonces, yo quiero aumentar el rendimiento de los accionistas, entonces una posibilidad puede ser que trabaje con un negocio, con una actividad que en sí misma me dé a ganar más dinero que lo que originalmente me estaba dando. O sea, que yo busque mejorar mi margen de utilidad. Esa parte que yo estoy conservando del ingreso que estoy generando o de las ventas que estoy generando, ¿qué tanto está influyendo para que se vuelva más grande? O también puede ver que si yo quiero mejorar el rendimiento que reciben los accionistas, pues también otra alternativa que podría seguir es aumentar la actividad del negocio, es decir, buscar que se aumenten las ventas y sacarle un mayor provecho a los activos que tengo. Por último, un tercer camino que podría llegar a utilizar es justamente que me encuentre más apalancado en esta clase de alternativas, es decir, que yo tenga una mayor cantidad de dinero dentro de la empresa debido a que estoy pidiendo dinero prestado. ¿Sí? Este multiplicador, si recuerdas, surgía de la idea de que yo fuera capaz de generar una mayor cantidad de activos dentro de la empresa gracias a que mi patrimonio es superior. Es decir, gracias a que cuento con una mayor cantidad de recursos con los cuales yo puedo adquirir activos. Ahora, estos recursos no necesariamente venían todos del patrimonio. Si te acuerdas, la idea del multiplicador es que se vuelve más grande en la medida en la que yo estoy utilizando una mayor cantidad de activos. ¿Sí estamos? Entonces, cualquiera de estos tres que yo haga que crezca o que yo implemente estrategias para que crezcan, van a hacer que la rentabilidad de los accionistas se vuelva mayor. Ahora, el tema es este. ¿Qué pasa si la estrategia a seguir es que aumente la rentabilidad? ¿Sí? La rentabilidad va a aumentar, si te acuerdas, en la medida en la que yo pueda lograr que cuando analizo mi estado de resultados tengo ingreso, le quito costos, le quito gastos. ¿Sí? Bueno, aquí un primer resultado sería utilidad bruta, le quito gastos y tengo utilidad operativa y a la utilidad operativa le quito otros gastos que no tienen que ver con el negocio, como los financieros, y me queda la utilidad antes de impuestos. Le quito los impuestos y me queda la utilidad neta, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Para que yo pueda lograr que este margen de rentabilidad aumente, tengo que hacer que la cantidad que me resulte, que independientemente de cuánto sea el monto de mis ingresos, la cantidad que me resulte aquí sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que esta cantidad fuese fija. Para que yo logre aumentar mi utilidad neta, quiere decir que voy a tener que reducir costos, o voy a tener que reducir gastos, o de las otras clases de gastos, o pagar menos impuestos. Ahora bien, pagar menos impuestos realmente no es una posibilidad, porque los impuestos yo no elijo pagarlos o no. Debo de pagarlos, punto. Entonces, la estrategia tiene que ver como en el mecanismo de reducir costos o reducir gastos. Hablando de los gastos financieros, por ejemplo, o de los gastos no operativos, la estrategia que puedo seguir para lograr hacer una reducción en este nivel es planear de una mejor manera el acceso a mis financiamientos que no tienen que ver con recursos de la empresa. Es decir, yo en esto que le pido dinero prestado a mis proveedores para pagarles después, o que pido dinero en un crédito bancario, o que pido dinero en alguna otra alternativa prestado, ¿sale? Vamos a ponerlo por aquí, en un préstamo. Pues resulta que ese dinero que estoy pidiendo prestado tendrá que pagar alguna cantidad de intereses. Entonces, la manera en la que yo logro reducir esto
es solicitando una cantidad menor de dinero prestado, de tal forma que eventualmente esto implicaría tener una cantidad menor de gastos financieros, por ejemplo, o de gastos de una naturaleza no operativa. Entonces, la realidad es que esta clase de estrategias, pues, si bien no necesariamente van a ser perjudiciales, pero sí van a influir un poco con esta otra magnitud. O sea, si yo reduzco la cantidad de préstamos, pues de alguna manera voy a reducir el apalancamiento, el multiplicador de los activos, y entonces, de cierta manera, pues le hago aumentar el primero de nuestros tres factores, pero reduzco el tercero de los factores. Entonces, muy probablemente no logré un efecto deseable o un efecto realmente efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final aumento uno, pero el otro se reduce, entonces probablemente el su conjunto quedó en la misma magnitud. Entonces, de esta manera no podré lograr mucho. Lo que te diría es, para reducir gastos financieros de una manera efectiva, sería planear adecuadamente mis fuentes de financiamiento a través de deuda, es decir, planear adecuadamente cuáles son los préstamos que voy a solicitar, buscando pagar las menores tasas posibles. ¿Sí? En una buena medida, yo podré influir en esto en el sentido de si yo muestro una mejor cara de vista a la gente que presta dinero, pues entonces podré reducir mis gastos financieros. Pero la realidad es que, pues, no, vuelvo a lo mismo. Quizá el esfuerzo que obtengo a partir de aquí no es tan pertinente. ¿Ok? Entonces, digamos, las estrategias de este lado tienen un nivel más o menos aceptable, pero tampoco es que pueda esperar una gran cosa a partir de ellas. Cuando yo trabajo en reducciones de gastos, los mecanismos correctos o los mecanismos ideales tienen que ir como de la mano de la parte de optimización. ¿Sí? Entonces, ahí hay cosas que yo puedo utilizar que me ayuden a reducir mis gastos. ¿Sí? Reducir mis gastos significa que yo solamente realice desembolsos en las cosas que son realmente necesarias. Por ejemplo, ¿qué tal que yo realizo mis desembolsos o una parte importante de mis desembolsos operativos tienen que ver con la transportación? Entonces, aquí lo que van a ser estrategias efectivas tendrán que ser justamente estrategias que me permitan mejorar mis costos, por ejemplo, logísticos. ¿Sí? Costos que quizá tienen que ver con el transporte o el envío de mercancías. Entonces, podré utilizar diferentes estrategias o diferentes mecanismos como los que verás en materias como programación lineal o en optimización e investigación de operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí es donde me voy a poner, donde se va a volver muy útil todos los mecanismos en donde realmente estoy implementando correctamente alguna clase de algoritmo de optimización. ¿Sí? Por ejemplo, podría utilizar un problema de optimización de ruta más corta, con tal de que yo sea capaz de hacer un surtido de mercancías en todos los puntos en donde se encuentran mis clientes, sin que tenga que hacer envíos uno por uno. ¿Sí? Por ejemplo, un problema de ruta más corta tendría que ver como yo tengo este origen y tengo este destino, y entonces yo para llegar de mi origen a mi destino tengo la posibilidad de recorrer diferentes caminos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un esquema como el que te estoy dibujando, ¿sí? De mi origen a mi destino. Sale este punto rojo grande, sería mi destino. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, en lugar de pensar que, yo tengo que buscar la forma de llegar acá, bueno, probablemente el mecanismo de ruta más corta para llegar ahí es tomar esta dirección, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y entonces, quizá ese es el camino más rápido. O otro camino más rápido podría ser este y luego este. ¿Sí? Tendría que ver de cuánto tiempo o cuánto recurso gasto para ir de un lugar a otro. La optimización lo que me puede servir es para, bueno, si yo tengo que llegar acá, lo voy a hacer de la forma en la que gaste lo menos posible. Puede ser en tiempo, puede ser en gasolina, puede ser
en recursos en general, en dinero, casetas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, optimizar mis gastos sería implementar algoritmos como este para reducir por lo menos esta parte de gastos, ¿no? Otros tienen que ver, por ejemplo, este es un problema de ruta más corta, se le llama así en optimización. Otro puede ser, por ejemplo, un problema en donde yo tenga una serie de destinos y una serie de fuentes, ¿no? Plantas y destinos. Vamos a poner este ejemplo de manera gráfica. Entonces, digamos que yo tengo este almacén y tengo este almacén. Y tengo por aquí diferentes lugares en donde me están demandando. ¿Sale? Entonces, lo que yo haría es, bueno, voy a buscar una asignación que me diga, ¿sabes qué? Este destino lo vas a surtir con este destino lo vas a surtir con este, y este destino lo vas a surtir con este. Pero resulta que este almacén ya no alcanza para surtir este punto, ¿no? Entonces, probablemente tenga que decidir que el almacén 3 surta a este y a este, y ya no le alcanza para surtir este otro punto, el punto del centro. Entonces, el almacén 2 probablemente tenga que estar haciendo esta clase de surtidos. ¿Sí? Estos son problemas de asignación, en donde yo determino cuál almacén surte a cuál de los clientes. ¿Sí? Un problema diferente sería preguntarme dónde ubicar mis almacenes. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar aquí un super almacén, en el cual yo diga, mira, si pongo mi almacén en esta posición, entonces puedo entregarle a todos los distintos lugares de demanda, ¿sí? Y al final, con esa logística de entrega, estaría gastando lo menos posible con un solo almacén, ¿no? Entonces, eso es algo que en matemáticas y en optimización se le conoce como un problema de ubicación. Entonces, existen diferentes algoritmos en la materia de optimización, en la materia de investigación de operaciones, en donde nosotros vamos a poder implementar estrategias en donde busquemos esos puntos óptimos, esos puntos que nos permitan reducir al máximo posible nuestros gastos, nuestros costos logísticos, o aumentar el beneficio de lo que sí estamos gastando. Ajá. Entonces, esta área es bastante útil, ¿sí? En el sentido de yo voy a hacer lo mejor posible con lo que tengo. En ese sentido, esa clase de estrategias sí son benéficas para la empresa. Sacar el mejor provecho de los recursos es algo deseable. Lo mismo, o de una manera muy similar, podría estar ocurriendo, por ejemplo, a la hora en la que yo estoy verificando la manera en la que puedo trabajar mis costos. ¿Sí? Aquí voy a hablar de estrategias de reducción. ¿Cómo puedo hacer para reducir mis costos? Entonces, por ejemplo, una buena estrategia es implementar mecanismos como lo que se ve en áreas como Lean Manufacturing. ¿Sí? Lean Manufacturing significa utilizar la mayor cantidad de los recursos y minimizar la cantidad de desperdicios de lo que yo hago en mis transportes o en mi área operativa en general. ¿Sale? Por ejemplo, aquí también usas algunos argumentos, algunos algoritmos, algunos modelos, algunas estrategias que se ven en áreas como de optimización. Por ejemplo, imagínate que yo trabajo en una empresa que hace moldes. ¿Sí? Entonces los moldes salen a partir de hojas circulares, por ejemplo, de aluminio, por ejemplo, y entonces yo voy a hacer moldes circulares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago cortes de este estilo, pues al final toda esa parte donde no tengo círculos es desperdicio, ¿sí? Es un desperdicio de material que al final pudiera llegar a haber utilizado. Lo que hacemos en mecanismos de Lean Manufacturing, o donde se implementan mecanismos de Lean Manufacturing, es pensar, ¿sabes qué? Mira, si en lugar de hacer los cortes como los acabo de dibujar, los hiciera de esta manera, y pensar, mira, aquí coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así me voy llenando toda esta hoja. Resulta que si yo empiezo a implementar una política en donde busque
hacer los cortes de esta manera, muy probablemente acabaré teniendo una mayor cantidad de materiales y el desperdicio se vuelve menor. Es decir, todo lo que está por fuera de esos circulitos es en su totalidad menor. Por lo cual yo estaría aprovechando estos insumos que utilizo para la producción de una manera más adecuada. ¿Sí? Esa es una estrategia que sí es válida y que sí es útil. El problema de enfocarse demasiado enérgicamente en esta perspectiva es que nos puede llevar a tomar decisiones en las que yo reduzca costos en donde no debería. Por ejemplo, pensemos en Apple. Algo de lo que caracteriza a Apple es que los productos con los que ellos comercializan son productos de gran calidad, de la mejor clase de materiales, o por lo menos eso es lo que intentan. ¿Sí? Entonces, imagínate, por ejemplo, que en esta clase de estrategias, una forma de reducir costos de Apple sería que en las computadoras, en lugar de que utilicen armazones de aluminio, utilizarán armazones o carcasas de plástico. Sí, por supuesto que por un lado eso va a reducir costos. Sin embargo, la gente no necesariamente va a percibir como algo positivo que esta clase de productos que ya habían estado acostumbrados a recibirlos de cierta calidad, de pronto dejen de tenerla. Entonces, lo que va a pasar es que justamente esta estrategia lo que podría estar implicando es que los ingresos se reduzcan, porque la gente va a dejar de querer comprar el insumo o va a dejar de querer perdón, va a querer dejar de comprar el producto que estoy fabricando a partir de este negocio. ¿Por qué? Porque ya no es de la misma calidad que tenía antes, entonces pierde muchas de las propiedades que yo había originalmente contemplado y por las cuales había decidido adquirir ese determinado producto y pues al final no tiene caso seguirlo comprando. Entonces, un problema de implementar estrategias de este estilo es que si la rentabilidad, perdón, si yo busco aumentar la rentabilidad de esta manera desmedida y sin preocuparme por la calidad de mi producto, muy probablemente la gente me deje de consumir. Y entonces el efecto, lejos de ser benéfico para la empresa, se vuelve perjudicial y tóxico. ¿Por qué? Porque al final la gente ya va a dejar de comprar mis mercancías. Y entonces el ingreso se reduce, todo lo demás se reduciría con él, pero también la utilidad. Y entonces, de cierta manera, el efecto es, a lo mejor esta función que es la rentabilidad, la mantengo relativamente constante, pero la realidad es que la gente no va a querer comprar las mercancías y entonces los ingresos se reducen. Ajá. Y esto va a afectar negativamente al segundo de nuestros factores, que era el factor de actividad. ¿Por qué? Porque si tengo menos ingresos, mi actividad se reduce. Entonces es muy difícil implementar estrategias que sean extremadamente útiles al momento de querer buscar aumentar el margen de utilidad, porque nos puede llevar, uno, a dañar nuestra imagen del producto, dos, a que la gente no quiera comprarlo debido a que ya no tiene la calidad que antes habían anticipado con él, ¿sí? Porque es muy tentador reducir los costos a partir de buscar uh, materiales menos, de menor calidad y por lo tanto menos costosos. ¿Sale? Entonces, ¿qué otra cosa pudiera hacerse aquí ahora que lo pienso? Estrategias en las que se negocien volúmenes, por ejemplo. Entonces, algo que podría sí ser útil para reducir costos es pensar, bueno, me estoy dando cuenta de que si yo compro un lote de producto, pues me da este precio, ¿sí? Por un volumen pequeño. Pero otra alternativa que me ofrecen mis proveedores es, ¿sabes qué? Yo te bajo el precio, pero cómprame un volumen más grande. Entonces, cuando busco descuentos por volumen, justamente es una estrategia que puede llegar a ser útil para reducir los costos. Sin embargo, en lo general van a ser estrategias que son un poco más difíciles de implementar, que son difíciles porque dependen mucho de los proveedores y de que ellos efectivamente estén dispuestos a negociar con nosotros. Si yo hablo de un negocio grande, pues bueno, tendré mucho poder de negociación. Pero si hablo de un negocio pequeño, muy probablemente mi poder de negociación
no va a ser tan fuerte y al final no puede influir demasiado. ¿Qué quiero llegar con esto? La conclusión a la que quiero llegar con esto es que al final no necesariamente buscar un aumento en la rentabilidad es algo que sea positivo o que sea deseable. ¿Sale? Entonces, hay algunas estrategias que puedo utilizar que serán en una mayor o menor medida efectivas, pero en mi parecer, no necesariamente este es el lado por el que deberíamos atacar para buscar aumentar la utilidad de los accionistas. Más aún, si yo encuentro un esquema de negocios que sea muy rentable, que tenga un gran margen de utilidad en sí mismo, la consecuencia, como ya lo habíamos platicado antes, es que muy probablemente voy a tener más competidores. Y más competidores significa que yo tendré que tener ajustes en precios para que pueda seguir compitiendo de una manera efectiva contra ellos. Y que no me saquen del mercado porque ellos tengan un producto de la misma calidad que yo a un precio menor por estar dispuestos a tener un margen de utilidad más bajo. Lo que nos puede llevar esta clase de estrategias es a una competencia entre los distintos fabricantes o de los distintos proveedores uh, de precios, ¿sí? Por ejemplo, esta clase de situaciones es algo que veíamos mucho con las aerolíneas. Cuando había pocas aerolíneas, pues cada una de ellas ganaba una cantidad muy importante. Entonces empezó a haber más y más y más aerolíneas y para nosotros como consumidores pues esto fue útil porque significa que los precios de los aviones se volvían más accesibles. Sin embargo, pues esto a la larga no fue sostenible por todas las aerolíneas y te cito el caso de Aeroméxico, por ejemplo, en donde pues la aerolínea, perdón, no Aeroméxico, este, mexicana de aviación, perdón, mexicana de aviación era el ejemplo que te quería comentar. Mexicana de aviación empezó a tener esta clase de competencia cuando surgieron aerolíneas como Viva Aerobús o Volaris, que eran aerolíneas que están buscando competir en precios bajos. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues no pudieron sostener su operación, que era más costosa, con precios más bajos y entonces salieron del mercado. Y hoy por hoy siguen teniendo una gran cantidad de problemas justamente por todos los incumplimientos que tuvieron hacia los trabajadores y demás. Entonces, la recomendación es esta. Creo que las estrategias para aumentar la rentabilidad, solamente en aumentar la rentabilidad, pueden ser muy peligrosas. Entonces, ¿qué sí hacer para que esto funcione bien? Buscar la optimización de recursos, buscar estrategias como Lean Manufacturing o procesos que los ingenieros industriales están muy familiarizados como certificaciones Six Sigma y cosas así, en la que los mecanismos de producción sean extremadamente bien utilizados. ¿Ok? Ahora, continuando, voy a eliminar un poco espacio aquí para que pueda seguir trabajando. Continuando, ¿qué otra cosa o qué otra alternativa se me presenta? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo para que efectivamente busque aumentar la rentabilidad hacia los accionistas? Pues, dado que ese primer factor no me fue enteramente útil, ¿qué pasará si yo busco aumentar otro de los factores? Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo que quiero aumentar es lo que me proporciona el factor de el apalancamiento financiero? ¿Sí? Entonces, mi multiplicador de apalancamiento financiero lo que me va a estar permitiendo es que yo cuando trabaje con mi balance general de la empresa, que si recuerdas lo hemos estado representando así, eh, ¿qué ocurre? Yo aquí tengo un cierto apalancamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, es por 2, porque esto es de un tamaño, este es del mismo tamaño y este es 2 veces ese tamaño. Entonces, cada uno de los pesos que yo tengo en capital se convierte en el doble de activos. Aumentar este indicador o aumentar esta medida significa, ¿sabes qué? Pues entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a tener esta cantidad de capital, pero voy a tener, por ejemplo, 9 veces lo que tengo de capital lo voy a tener en deuda. De tal forma que mi capital más las 9 veces que pedí en préstamos me hace que mi empresa tenga un tamaño de 10 veces K, por ejemplo. Y entonces aquí el multiplicador sería por 10. Entonces, ¿qué ocurre? Esta parte está muy buena. La estrategia a seguir para aumentar este indicador significaría, pido más dinero prestado y entonces con lo que tengo me alcanza para comprar más cosas, para ponerlas a trabajar.
¿sí? Tal vez significa abrir nuevas plantas, tal vez significa explorar nuevas líneas de producto. Y esa parte está buena. El problema, ¿cuál es? Que en la medida en la que yo estoy aumentando justamente esta parte de los pasivos, en la medida en la que yo aumento los pasivos, pues también esto significa que va a aumentar mi gasto de interés. ¿Sí? Entonces, aumentar el apalancamiento también puede de cierta manera reducir mi rentabilidad en el negocio, el primero de los factores. Entonces, sería cosa de preguntarse, ¿será que vale la pena pedir tanto dinero prestado sabiendo que voy a tener que pagar tanto más de intereses? A veces sí, a veces no. Entonces, el punto de esta clase de estrategias es buscar un apalancamiento amplio para que yo pueda potencializar mis ganancias sin que esto signifique que yo incurra en la posibilidad de invertir en mecanismos, perdón, sí, de solicitar préstamos que yo al final tal vez no sea capaz de pagar. ¿Correcto? Entonces, Ah, el apalancamiento puede ser útil, sin embargo, nos puede poner en un lugar peligroso como acreedores de nuestros, perdón, como deudores de nuestros acreedores, ¿vale? Entonces, mientras que yo pueda hacer frente a las obligaciones de pago, está perfecto. Pero va a haber un punto en donde si yo aumento más obligaciones de pago, sobre todo de intereses, de alguna manera me voy a poner en una situación vulnerable en donde quizá no le pueda dar la cara, o bueno, quizá no pueda cumplir con todas las obligaciones que estoy adquiriendo, ¿sí? Es como decirte, pues mira, si ahora yo me fuera a vivir a un departamento que vale 20,000 pesos, seguramente podría hacer más cosas en ese departamento de las que estaba haciendo en un departamento de 2,000 o de 3,000 pesos. El problema, ¿cuál va a ser? Que por tener tantos cuartos extra o por tener tantos espacios, tantas áreas o una cocina más grande o un baño más o demás, no necesariamente voy a ser capaz de hacerle frente a ese compromiso de pagar esa clase de renta. Entonces, ¿qué ocurre? Aumentar el apalancamiento, pues me puede llevar a comprometerme a cosas que yo simple y sencillamente no pueda cumplir, por lo menos de momento. Entonces, Ah, ¿cuál es la moraleja en esto? Pues sale, sí, buscaré estrategias con las que yo me apalanque más, pediré más dinero prestado tal vez, pero no necesariamente eso me llevará a un buen lugar, porque también significa pagar más intereses o incluso podría llegar a solicitar préstamos que yo no necesariamente pueda pagar, ¿sí? Entonces, pone en un lugar problemático a la empresa y no sería lo más recomendable. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo entonces respecto con este tercer factor? Simple y sencillamente buscar que aquello en donde yo decida pedir dinero prestado sea algo que realmente necesito, número uno, para comprar activos que verdaderamente me son útiles o realizar inversiones de estos activos que realmente me den un beneficio. Y dos, que yo las pueda pagar. ¿No? O sea, que efectivamente pueda hacer frente a estas obligaciones, que yo pueda cumplir con ellas y que yo pueda pagar lo que me solicitan. ¿Correcto? Ahora bien, ya vimos las ventajas y desventajas del primero y el tercero. Veamos qué pasaría si yo quisiera trabajar con el segundo. ¿Sí? En el segundo, lo que tendría que hacer es buscar estrategias que me permitan aumentar mi utilidad, perdón, mi nivel de actividad. Entonces, si yo aumento mi nivel de actividad, básicamente, si te fijas en la forma en la que está, la proporción es ingresos sobre activos. Entonces, una primera parte es buscar que este denominador sea pequeño, ajá, pero afectaría el apalancamiento, entonces no es lo más recomendable, ¿sí? Lo que sí es recomendable es que independientemente del tamaño de los activos, yo le trate de sacar el mayor provecho a lo que sí tengo. Y entonces, poder manipular este factor
lo que me va a representar es tener que manipular el ingreso. Cosa que no necesariamente eh, podré hacer fácilmente, porque, o sea, manipular el ingreso significa que yo tendré la forma de efectivamente influir en los clientes, de influir en que sea a mí a quien, porque van a significar que yo esté justamente solicitando, perdón, buscando la manera de atraer una mayor proporción del mercado, por ejemplo. Si yo digo que este es el mercado, pues lo que voy a tratar de ir haciendo es que si esta era mi participación en el mercado, pues yo ir tratando de jalar más clientes y más clientes y más clientes. ¿Sí? En la medida en la que tenga más clientes, aumentarán mis ingresos. ¿Ok? Ahora, el peligros de el buscar aumentar tu participación en el mercado es que a lo mejor por aquí hay un grupo de malos clientes porque tardan mucho en pagar o porque de plano quedan mal y no pagan. Entonces, en el camino de yo buscar una mayor participación, puede ser que logre entrar en esta zona de mercado en donde realmente no me interesa estar, porque los clientes no son buenos clientes. ¿Sí? Y muchas personas de negocios podrían pensar, oye, ¿cómo que no hay buenos clientes? Siempre es mejor tener más clientes. Y yo te diría, no necesariamente. O sea, hay clientes que simple y sencillamente no valen la pena. ¿Por qué? Porque al final puede representarme más gasto o más desembolso el perder el dinero que yo les vendí a ellos y que ya no podré cobrar, o que me pagan mal, ajá, que me pagan tarde, y entonces esto probablemente significa que no es el mejor camino a seguir. Ajá. Entonces, si voy a captar más clientes, pues que sean clientes que en cierta manera realmente representen un beneficio para la empresa, ¿no? Aquí podré dar promociones, por ejemplo, a los clientes actuales para buscar vender más, pero también tengo que tener cuidado que esas promociones que den no me salgan más caras que el incremento que yo espero tener en los beneficios. ¿Sí? Entonces, las estrategias que me permiten aumentar el ingreso, pues buscan captar una mayor cantidad de clientes y que en cada uno de estos clientes aumente la cantidad de lo que me están demandando. ¿Sí? La cantidad de producto de lo que me están demandando, para que entonces esto que yo estoy recibiendo de parte de ellos se vuelva más y más y más grande y que efectivamente mi negocio crezca. Ahora, ¿qué es lo que yo te diría como una muy buena y efectiva estrategia para aumentar la actividad? Al final, todos los negocios se tratan de darle una alternativa a los clientes que cree valor para ellos. ¿Sí? Que de alguna forma les esté produciendo algún beneficio. Entonces, crear valor para los clientes significa que cuando ellos pagan nuestros productos, los están pagando porque están recibiendo una gran cantidad de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando comparamos dos vehículos, un BMW y ¿qué será? Un Tsuru, ¿no? O un Bocho. Resulta que el bocho pues, y el BMW cumplen más o menos las mismas funciones. Sin embargo, el bocho quizá no tiene asientos de piel. O el equipo de sonido no es tan bueno en el bocho. O la marca pues no tiene tanto prestigio. O tal vez las llantas no sean de la misma calidad. O la parte interna, el motor no tiene tanto rendimiento, tanta potencia. O tal vez los acabados no son los más bonitos. Entonces, ¿qué ocurre? El bocho crea menos valor a los clientes de lo que crea valor el BMW. Por lo tanto, el bocho vale menos. ¿Qué es lo que puedo hacer para aumentar mis ingresos? Pues bueno, que la gente perciba un mayor valor en lo que tengo, porque entonces van a estar dispuestos a pagar más y va a haber más gente dispuesta a consumir ese producto que yo estoy elaborando o ese servicio que yo estoy brindando. Entonces, lo que yo percibo como un mejor rumbo de acción, normalmente es trabajar más bien con este factor que es el factor de actividad, en el que entonces las empresas
estarían siendo más rentables gracias a que están otorgándole un mayor valor a los clientes y entonces los clientes permanecen con la empresa y permanecen con ellos y están muy contentos al respecto. Toma en cuenta, si es importante aclarar, que no todos los negocios van a tener esta perspectiva. Hay negocios que simple y sencillamente son negocios del precio más bajo posible. Por ejemplo, en el transporte público. En el transporte público, muchas veces podrías preguntarte, oye, ¿tú desearías tener un transporte de mejor calidad en el que tengas aire acondicionado, asientos con tela, acolchonados, que tengas televisión, que tengas, no sé, alfombra en el piso y demás? Bueno, probablemente te encantaría tener esa clase de servicio. Pero la pregunta es, ¿estarías dispuesto a pagar 15 pesos por un transporte, por un viaje de esa clase de transporte público? La realidad es que no. Hace muchos años aquí en Puebla existían la Ruta 10, pero como una versión de servicio, llamémosle plus, o un servicio de lujo. Y justamente en los camiones tenías televisión, tenías asientos acolchonados y de tela, tenías aire acondicionado, los vidrios estaban polarizados para que no te reflejara tanto el sol. Era muy cómodo viajar en ellos, pero el precio era mayor. ¿Qué fue lo que pasó? En esa industria en particular, darle esa clase de valor a los clientes no era lo que los clientes deseaban. Lo que la gente quería y yo creo que hoy también quiere es que el transporte salga lo más económico posible y que nos lleve de un lado a otro con relativa seguridad y con un tiempo razonable, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasó? La Ruta 10 cambió su negocio y entonces ya no tuvo esa clase de unidades que originalmente tenía, sino que cambió por unidades como las del resto de las compañías, o bueno, el resto de las concesiones. Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál es? Si el negocio te lo permite, aumenta la actividad a partir de crear mayor valor para los clientes y que entonces esto signifique mejorar la utilidad de los accionistas. Si te fijas, sea cual sea el factor que decidas, en todos puedes tener estrategias que son benéficas y estrategias que son, pues, no necesariamente útiles y que pueden ser, al contrario, perjudiciales. Entonces, la conclusión es, si vas a seguir alguno u otro mecanismo, tendría que ser porque justamente el negocio, la actividad, lo permite y porque está acorde a la realidad tanto económica del país como económica de la empresa. Muy bien. Entonces, como conclusión final, darle un mejor valor a los accionistas significa que yo busque mejorar la rentabilidad del negocio por hacer que el negocio funcione de una manera más óptima o porque consiga una mayor cantidad de apalancamiento sin que esto me lleve a un apalancamiento desmedido y que yo pida dinero que no puedo pagar. Y por último, que busque aumentar mi actividad a través de incentivar las ventas, ya sea por captar una mayor cantidad del mercado o por hacer que mis clientes estén dispuestos a consumir más de lo que sea que yo les esté ofreciendo. Muy bien. Pues por ahora vamos a parar hasta aquí. Te pido que vuelvas a ver el video de el modelo Dupont para que mecánicamente tengas nuevamente la experiencia de ver cómo se determina. Y nuestra próxima sesión vamos a realizar una práctica interesante en donde integremos tanto el modelo Dupont como las diferentes razones financieras que hemos estado trabajando. ¿Sale? Por hoy eso sería todo. Te agradezco mucho tu presencia y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.